Regresamos con PBO Radio, la 91.9 de la FM, la radio con fe. Bueno, Carmen, como habíamos anunciado al principio del programa, ha habido un terremoto político en Europa de consecuencias tal vez planetarias, ¿no? Porque estamos hablando de que la ultraderecha y la derecha, ambas conjuntamente, han ganado las elecciones para el Parlamento Europeo, han barrido en varios países, y esto significa incluso que en países como en Francia, el presidente de la República haya tenido que disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas, lo que muy probablemente termine en una cohabitación política entre la ultraderecha y el macronismo. Pero para entender bien lo que ha pasado y por qué ha pasado, estamos en la línea telefónica con José Azalde, doctor en Ciencias Jurídicas y analista de política internacional. Bienvenido, doctor Azalde, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, ¿cómo se explica esta situación en la cual en Europa la derecha y la ultraderecha han literalmente arrasado con los votos, es decir, con los escaños en el Parlamento Europeo? Bien, es importante hacer una serie de precisiones, ya que si bien es cierto hay un avance de la llamada derecha extrema o derecha identitaria, yo prefiero llamarla de esa manera, también ha habido en cierta forma se ha conservado un caudal importante de votación de los partidos conservadores. Yo lo que creo más bien es que tenemos que verlo al revés. Más que pensar en un avance de la extrema derecha, que sí se ha dado, lo que me preocupa más es los que han sido derrotados en esta elección, que son movimientos que en este momento están en el poder y están gobernando. Por ejemplo, por poner el caso de dos países importantes, el caso de Alemania y el caso de Francia. Entonces, por ejemplo, el señor Scholz, que es el actual canciller de Alemania, el Partido Socialdemócrata, su partido ha quedado en tercer lugar, ha quedado por debajo de una alianza conservadora, que era la alianza en la que se sostenía la señora Merkel, y un partido de derecha identitaria o derecha extrema, que es Alternativa por Alemania. Entonces estamos hablando que el actual canciller alemán del Partido Socialdemócrata ha quedado en tercer lugar, y ha quedado en una posición interna muy frágil, a partir de una elección que es una elección europea, ¿no? En algunos lugares, por tanto, se puede interpretar que esto ha sido como una suerte de referéndum, ¿no?, con respecto a las gestiones que se vienen dando en estos países. En el caso de Francia, que mencionaban concretamente, a ver, Francia en este momento está experimentando un proceso muy interesante, y es que lo que antes era la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, a la cual, digamos, se le creó, digamos, una suerte de figura gustosa, ¿no? Este partido, que era el Frente Nacional, ahora llamado, incluso le cambiaron el nombre, ahora llamado Agrupación Nacional, ha logrado penetrar en el tejido, digamos, ahora poroso de la sociedad francesa, y este partido ha sacado un 30%, ha duplicado el voto del partido del señor Macron, que es una suerte de frente liberal, que es la República en Marcha, ¿no? En Marcha se llama el partido del señor Macron. Entonces, esto quiere decir que la señora Le Pen, ¿no?, está logrando, a través de, creo yo, una política, en el caso de ella muy particular, de moderación, todo lo contrario a lo que viene ocurriendo en otros países que tienen partidos de extrema derecha, para lograr tener una cierta confianza frente al elector francés. ¿Y esto por qué? Porque Le Pen padre, Jean-Marie Le Pen, ya perdió una elección que la pudo haber ganado, pero los políticos franceses muy hábiles, evidentemente críticos a la derecha identitaria o a la extrema derecha, decidieron generar una polaridad, ¿no? Es
o el señor Le Pen, padre, que ya falleció, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que actualmente son los valores de la Unión Europea, ¿no? El aislamiento, ruptura acerca de, por ejemplo, cierto pluralismo político, una mayor intervención de parte del Estado, que tenía un modelo del anterior a la apertura económica de los 80 y los 90. ¿Es eso o el candidato que nos pueda representar el que sea? Esto ya pasó antes, y el resultado fue, por ejemplo, que la segunda presidencia del señor Chirac se dio a propósito justamente de esta suerte de consulta a la que fue sometido el pueblo francés cuando le presentaron la propuesta del señor Jean-Marie Le Pen, de extrema derecha, y quien se creía iba a ganar, que era el señor en su momento Lionel Jospin, que era el secretario general y que había sido primer ministro de Chirac, entonces presidente, que era líder del Partido Socialista. No logró pasar Jospin, pasó Chirac con Jean-Marie Le Pen. Resultado, Chirac sacó el 80% de los votos en la segunda vuelta. El modelo, de acuerdo al diseño constitucional, el modelo político francés tiene segunda vuelta, como en el caso peruano, es el mismo escenario. Entonces, en la segunda vuelta, Chirac arrasó. Esto fue a propósito de generar una suerte de miedo en la sociedad con respecto a lo que podía representar en su momento el Frente Nacional. Yo creo que Marine Le Pen ha logrado edulcorar un poco el discurso y por eso ahora esto se ve reflejado en este 30% que han obtenido. Y Macron, ¿no?, concretamente, intenta someter esta victoria de Le Pen, que nuevamente es una victoria de una elección europea, intenta convertirla en una suerte de cuestión nacional. Intenta someter a votación su liderazgo. En este momento Macron tiene muchas dificultades para aprobar normas en la Asamblea. Entonces, Macron lo que nos está diciendo es, bueno, vamos a aprovechar esto, primero para someter a consulta mi liderazgo, y segundo, ver si logramos contener esta avalancha de la extrema derecha. Tal vez nos va bien y podemos tener una mayoría en la Asamblea, y también creo yo, en cierta manera, generar un remesón a la población con respecto a un eventual triunfo del partido de la señora Le Pen. Entonces, la gran pregunta es ¿hasta cuándo el miedo, ¿no?, en algunos países va a ser el movilizador para poder tener que tomar una decisión política? Eso preocupa. Doctora Salde, muy buenas noches. Quisiera hacer la consulta a propósito de eso, de cómo podríamos explicar al auditorio y a los que nos están viendo, ¿no?, a los televidentes, también a través de las cableras, de cuáles son los factores determinantes de esta elección, de esta composición, de estos 720 escaños, de la forma también de cómo el Partido Popular Europeo pues ha ganado terreno, de lo que significa también estos partidos liberales y el Partido Verde que han perdido incluso escaños. ¿A qué responde todo esto? ¿Cuáles serían esos factores determinantes del porqué de estos resultados, de estos comicios? Yo lo que creo es que hay un cambio en la agenda política europea. Es decir, lo que antes era, por ejemplo, la agenda política ambiental, la agenda verde, esto ha quedado prácticamente a un lado en esta elección. Los grandes derrotados, uno de los grandes derrotados dentro de esta elección, además de los socialistas, son los verdes. Los verdes prácticamente han desaparecido dentro de lo que es la política europea. Son los grandes perdedores. Y la cuestión de la agenda verde tiene que ver con los problemas de encarecimiento de la energía, ¿no?, que se está dando en Europa, y que molesta e incomoda a la clase media, indudablemente. Ese es uno de los elementos que creo se han visto reflejados en los resultados de esta elección. Otro elemento importante es la migración. Y otro elemento importante, también creo yo, y creo que acá en este punto el señor Scholz probablemente patinó, es en el tema de seguridad. El señor Scholz se reunió hace poco con el señor Zelensky, y ya se hablaba en Alemania de posibles escenarios ante una guerra con Rusia, transformar los subterráneos en búnkers de refugio. Yo creo que los políticos en este momento tienen que actuar con mucha cautela. En materia internacional hay muchas variables que en este momento no se manejan, como por ejemplo qué va a suceder con Rusia, qué va a suceder con Ucrania,
qué va a pasar con los reclamos de China con respecto a Taiwán, qué va a pasar con respecto al tema de Israel. Hay muchos factores que son variables que creo yo hay que contemplar con mucha cautela con respecto de política internacional, sobre todo para los que formulan las políticas política internacional de cada país, ¿no? Hay que ser muy cauto con respecto a lo que se va a hacer y a lo que se dice, ¿no? En todo caso, yo considero que los elementos, para responder la pregunta, sobre los que han girado esta elección en Europa han sido, y ha habido una suerte de plebiscito por cada país, ¿no? Primero, se ha sometido a plebiscito a cada gobierno. En el caso del señor Sánchez, por ejemplo, en España, ¿no? Sánchez también está en una situación muy complicada, porque su aliado más importante, que era Sumar, ha perdido. La señora Yolanda, no me acuerdo el apellido, disculpen, Yolanda Díaz de Sumar, acaba de renunciar al liderazgo de Sumar. Sumar era como una suerte de Podemos de buenos modales, ¿no? Era una especie era la izquierda, digamos, funcional a Sánchez, ¿no? Bueno, Sumar para en ese momento no existe. Entonces, Sánchez se ha quedado sin un aliado importante. Viendo que se viene en España una próxima elección, donde no estamos todavía muy seguros si el señor Sánchez va a poder ganar la tendencia que pareciera señalar una posible victoria del señor Núñez Feijóo. Entonces, primero, esta elección ha sido como una suerte de plebiscito para cada país. Y en segundo lugar, hay una agenda que ha cambiado. La agenda que antes tenía que ver con la agenda del cambio climático, la agenda verde, una visión más favorable de la migración, ahora ha cambiado completamente. A eso también hay que sumarle nuevamente el tema de la seguridad, producto de las guerras que se vienen generando muy cerca de las fronteras de la Unión Europea. Bueno, le agradecemos mucho al doctor José Asalde, doctor en Ciencias Jurídicas y analista político internacional. Ricardo, sí. Me gustaría aprovechar la presencia del doctor. Simplemente tengo una pregunta muy rápida, por favor. Es acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en la Franja de Gaza, en el enclave palestino, porque tengo entendido de 4 rescates de rehenes israelíes de la fiesta Nova del pasado 7 de octubre, de lo que ocurrió cuando ingresó el grupo terrorista Hamas en territorio israelí. Mi pregunta es concreta. ¿Considera usted que este es un punto de inflexión para el gobierno de Benjamín Netanyahu para tratar de encontrar un cese al fuego? ¿Cómo usted ve en perspectiva lo que viene pasando en Rafah y acerca también de la terminación de esta guerra? Disculpen, no he escuchado bien la pregunta, no sé si pueden repetirla. Sí, claro que sí. Me refiero al punto de inflexión en el cese al fuego, porque tengo entendido en estos momentos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado un plan de tregua en Gaza. Mi pregunta es, luego de estos rescates de los 4 rehenes israelíes que fueron secuestrados el pasado 7 de octubre en la fiesta Nova, ¿considera usted que ahora el gobierno de Benjamín Netanyahu tiene la intención o podría tener la intención de un cese al fuego o no? No, creo que lo que podríamos sacar y como una conclusión con respecto al problema de ese tema, que es totalmente, digamos, creo, por la pregunta en concreto, ajeno a la elección europea, posiblemente el tema tenga que ver en algunos sectores, pero en términos generales creo que no tiene una influencia directa. Creo que finalmente Israel siempre va a actuar en tanto exista o no un apoyo, digamos, claro de parte de Estados Unidos, ¿no? Eso me parece que es evidente, ¿no? Y eso lo vemos incluso también acá con la situación con respecto a Argentina, ¿no? Hay una suerte de coordinación permanente entre Israel, Estados Unidos, aunque en el caso de Estados Unidos también hay que tomar en cuenta que están en etapa electoral, ¿no? Y Biden no está siendo, creo yo, en política exterior suficientemente claro, lo cual Trump seguramente va a sacarle una gran ventaja por ahí, ¿no? Creo que es un tema bastante complejo que podríamos tratarlo en otro momento, pero igual les agradezco por la invitación. Muchas gracias al doctor José Asalde, doctor en Ciencias Jurídicas y analista de política internacional. Carmen, no hay tiempo para más. No hay tiempo para más, Ricardo. Nos vemos mañana martes. Por supuesto. Chao, nos vemos. Muy buenas noches. Chao, chao.